una familia, para cada niño un hogar, unidos por un Paraguay mejor. Es nuestra misión, queremos proteger a los hijos de Dios. Estoy acá hoy con mi compañerísima de trabajo, mi dupla, ¿verdad? De nuestro equipo, Damaris, nuestra psicóloga encargada del entrenamiento, la parte de equipar, de PPF, todo el entrenamiento de familias, entrenamiento de entrenadores, entrenamiento de profesionales, y estoy muy feliz de estar aquí contigo. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que estábamos hablando ya hace un rato con nuestro equipo, con las personas que suelen trabajar con nosotros, las organizaciones amigas de PPF, es que hoy existe una problemática en la humanidad, y no digo solo de la nueva generación, creo que de nuestra generación también, que es el tema de ser resilientes, ¿verdad? Tener una constancia en muchas áreas de nuestra vida. Creo que hoy la sociedad súper nos acelera, nos súper estimula, ¿verdad? Y ya nos dificulta a nosotros a tener esa resiliencia, esa constancia en varias áreas. Pero eso también, cuando hablamos de familias que son acogedoras, familias adoptivas, de niños y adolescentes que vienen muchas veces sin ninguna visión de qué puede ser un futuro, una seguridad o hasta ganas de luchar y vivir por un futuro, sabemos que ese tema queda mucho más profundo, así que estoy con una profesional acá para hablar sobre eso. ¿Qué puedes contarnos, Damaris, sobre la problemática de la resiliencia? Y después ya vamos a ir hablando de la solución. ¿Sí? Ok, bueno. Wow, el tema de la resiliencia es un término que se usa tan a menudo para cualquier tipo de situación hoy en día, ¿verdad? Pero la realidad es que vivir la resiliencia es súper difícil y es doloroso, porque se supone que si uno habla de resiliencia es porque pasó mal, es porque tuvo una situación traumática, una situación difícil, y cómo es superar esa adversidad, superar ese hecho que te marcó la vida y que si no existiera la resiliencia nos quedaríamos estancados, ¿verdad? No habría éxito en nuestra vida, no había esa superación, ¿verdad? Pero ¿qué implica ser resiliente? Es el trabajo, ¿verdad? Que lleva un tiempo bastante largo y que requiere de acompañamiento, porque uno no nace así resiliente normalmente. Uno tiene que trabajar esa resiliencia y no es solamente superar las adversidades, ¿verdad? Es vivir todo ese proceso y tratar cada área de tu vida que fue afectada, que se vio afectada por algún abandono, por alguna muerte, por algún trauma, por ejemplo, alguna catástrofe ambiental pudo haber sucedido, o algún abuso, maltrato consecutivo, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no, a mí no me pegaban, a mí no me maltrataban físicamente, pero emocionalmente había maltrato, ¿verdad? Y consecutivo, y que todos los días una palabra negativa va destruyendo la identidad del niño. Vamos a centrarnos en niños, ¿verdad? En adolescentes, y llega un punto en el que el adolescente ya no sabe para dónde va a ir, ¿verdad? Y ahí es donde hay que poner en práctica la resiliencia. Sí, wow. Así mismo, como decís, es mucho más profundo cuando hablamos de quien vivió traumas así. No sé si vos tenés, por ejemplo, para darnos un ejemplo de una situación o de una historia, un testimonio de un niño o adolescente que conozcas, que ya pasó por vos, por alguna de nuestras organizaciones, que tuvo esa dificultad de sentir esas ganas de ser resiliente, de tener esas fuerzas, y que la familia pudo hacer para ayudarle. Y cuando digo familia, muchas veces es la gran familia de Dios. Muchas veces los padres no consiguen, pero viene una familia de la iglesia, viene una red de apoyo, viene una organización como PPF o como las amigas, como el equipo técnico de Unidos por Cristo, de Luces Semilita. Cuando viene ese equipo para ayudar a este niño adolescente a
a tener resiliencia. ¿Tenés algún ejemplo así que puedes compartir? Conozco uno, no en profundidad porque no participé directamente, pero sí de una adolescente que llega a esa etapa en la que se empieza a preguntar muchas cosas, ¿verdad? De por qué reacciona de tal forma, por qué le pasó esto, por qué le pasó lo otro, ¿verdad? Y es una etapa en la que uno empieza a tener un juicio propio de las cosas, ¿verdad? Ya no es lo que mamá, papá te dice que es, vos ya empezás a pensar por sí misma, a cuestionar, ya no es aceptar fácilmente las cosas, ¿verdad? Y realmente era una chica, una adolescente que tenía una familia muy consciente de lo que hacía, ¿verdad? Porque es diferente cuando uno cría por criar, ¿verdad? Y alguien cuando ya sabe exactamente lo que tiene que hacer para que el chico vuele, ¿verdad? Que pueda. Entonces era una familia que contenía mucho, ¿verdad? Le mostraba la vida del lado positivo, ¿verdad? Encontrar algo positivo de lo negativo, de todo lo negativo que fue viviendo, poder, por ejemplo, encontrar similitudes o habilidades y características muy lindas que tenía la chica, pero que eran heredadas de su familia biológica en realidad, por ejemplo, ¿verdad? Era algo que le ayudaba a ella a pensar diferente de su pasado. Que si bien sí, me rechazaron, pero gracias a ella, porque me dio la vida, porque decidió tenerme por lo menos, ¿verdad? Adquirió una habilidad para cantar increíble, por ejemplo, porque eso no lo heredas de la familia adoptiva. Viene ya en los genes, ¿verdad? Y eso ayuda a que ella, ¿verdad?, empiece a incorporar en su identidad como una parte de sanidad, porque vos aceptás, sanás, entendés por un lado, ¿verdad? Sí. La importancia de esa familia que sí te dio la vida, sí, que no te pudo tener, pero sí dejó algo en vos que te iba a ayudar y que te iba a ser parte de tu vida, ¿verdad? Pero digamos que la familia adoptiva colaboró mucho, colaboró muy bien, porque nunca la pusieron en contra de la familia biológica y también nunca se enfatizaron demasiado en todo el pobrecita, la víctima, y vamos a tener cuidado nomás con ella porque ella está sensible. No, ¿verdad? Es como que tratan a todos por igual, pero potenciando. Es como enérgico, ¿verdad? Sí. Wow, me acuerdo ahora que vos dijiste eso, estuvimos como PPF en un encuentro allá en Houston y de un grupo que se llama Segundas Mamás, Second Mothers. Y una de las mujeres que representaba las Filipinas estaba ahí y ella comentó de algo, de un movimiento, un evento que prepararon en el Día de las Madres para mamás de acogimiento y adopción con sus hijas acogidas y de adopción. Pero que al final de ese evento de conexión, de crear ese apego, ese tiempo de calidad entre la mamá y la hija, él sintió de Dios que tenía que pedir a las mamás adoptivas y de acogimiento que oren y bendigan las mamás biológicas de sus hijas y hagan una declaración de palabras de Dios, de palabras de empoderamiento, de fuerza. Y ella contaba ya emocionada, llorando. Yo solo de recordar el relato de ella ya quiero llorar, pero ella contaba que eso trajo una llenura, una gracia tan grande para las hijas, como ver su mamá, la mamá de ahora, la nueva mamá, la mamá que va a ser permanente, la que tiene su guardia, que sí, hoy es su puerto seguro, pero bendecido, la mamá que tal vez no fue la mamá que ellas querían y necesitaban, pero no dejaba de ser su mamá de sangre. Y él le dijo que el resultado de eso fue tan fuerte, les llenó, les dio como un ánimo, cambios semblantes, brillos en los ojos y les dio como esa fuerza. Y yo parece que me imagino como la resiliencia subiendo así por la piel con algo así, ¿verdad? Cuando liberamos perdón, sí, cuando sanamos traumas, cuando nosotros bendecimos mismos si no fuimos bendecidos, ¿verdad? Eso sana y nos trae esa resiliencia, así que qué fuerte, ¿verdad? Qué importante que es. Y no sé si vos podías dar un spoiler de nuestro entrenamiento, porque resiliencia es un módulo de nuestro entrenamiento de PPF. Vean acá los links que están en la descripción porque no pueden dejar de participar, pero les vamos a regalar un spoiler, 2, de
tips, o sea, de cómo trabajar la resiliencia con un niño o un adolescente que tiene una historia o un pasado difícil? Bueno, entonces vamos a contar dos Nomás. ¿verdad? Porque si los otros tienen que hacer este entrenamiento para descubrir. Y encima nomás porque hay que ver a Eso sí, profundidad. a profundizar. La profundidad. Bueno, nosotros los desarrollamos en 6 estrategias, ¿sí? Para generar resiliencia en los chicos, ¿verdad? Niños más grandecitos yendo para adolescentes, ¿verdad? Uno trabaja mejor ya esta parte. Cuando son muy pequeños todavía no lo logramos, ¿verdad? Pero sí hacemos ese trabajo de regulación, de contención. Pero vos sabés que una de las habilidades que uno, o en realidad algo que funciona muy bien, es encontrar el sentido a la vida, el propósito que tienen ellos en la vida, ¿verdad? Y escuchamos tantas veces eso en las iglesias, ese término, Dios tiene un propósito para tu vida, pero si uno se pone a analizar cómo es realmente, cómo yo sé cuál es el propósito que tengo en mi vida, y una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿en qué soy bueno? Y que la gente ve en mí eso y te dice, ah, no, Valerie es la capa de las publicidades, ¿verdad? Nosotros se le sale, le fluye, mueve un dedo y hace todo en una. Y yo, pésimo, ¿verdad? Entonces, uno puede escuchar lo que la gente le va diciendo y también uno sabe en qué es buena, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, es una pregunta que nos podemos hacer y nos va direccionando un poquitito hacia dónde puedo llevar el sentido de mi vida, ¿verdad? Después la otra es cuál es la necesidad que hay en el mundo y que yo digo, esto falta y yo puedo colaborar en eso. Wow. Esa es otra pregunta que, por ejemplo, nos podemos hacer y para ir direccionando un poquitito y diciendo, ¿verdad? Si yo tengo esta habilidad y digo, yo no quiero que nadie más sufra esto que yo viví, porque tiene que hacerse de esta forma y esta forma es correcta. Como a mí me sale bien, me fluye, voy a trabajar por eso, ¿verdad? Entonces es escuchar a los demás y ver el mundo también y pensar en las habilidades que vos tenés y cómo podés complementar eso. Por ejemplo, como yo entendí cuál era el propósito de mi vida, puedo decir, ¿verdad? Cuando yo me embaracé de mis primeros 2 bebés, que Dios decidió, ¿verdad?, que ellos no vivieran, y aceptar esa voluntad es difícil, ¿verdad? Aceptar la voluntad de Dios que murieron y que no iban a formar parte de mi vida, costó un cierto tiempo aceptarlo, ¿verdad? Y yo siempre pregunté por qué. Y la gente te dice, vos no tenés que preguntar por qué, tenés que preguntar para qué. Pero en ese momento es difícil. Claro. Es súper difícil hacer esa pregunta, pero me tomó casi 6 años realmente, 5 años, identificar realmente cuál era el propósito, ¿verdad? Y cuando encontré, así es como vos decís que te sube la resiliencia, parecido. Sí. Es como que encontrás el sentido de que es esto lo que yo quería hacer, me encuentro con PPF. O sea, en realidad ahí encuentro mi propósito, porque cuando yo empiezo a escuchar esto de acogimiento, adopción, amo los niños, siempre amé los niños, pero nunca me detuve a pensar en los niños que no tienen familia, jamás. Me siento re mal por eso a veces. Pero cuando yo dije, no, yo soy psicóloga, me encanta enseñar, capacitar, me llevo bien con la gente, amo a los niños y yo no tengo un hijo ahora mismo. Y digo, ¿por qué no dar este paso? Y una vez que dije, bueno, sí, esta va a ser mi meta, voy a ser familia acogedora, dije primero, ahora. Pero una vez que entras, como dice Ania, ya no salís. No hay esa opción. Una vez que te metiste en este Una tema, vez que entras en el adopción y acogimiento, ya no salís. no hay vuelta atrás. Exactamente. Bueno, yo entendí que dije, no, Dios quiere que yo venga a salvarle la vida a los niños de Paraguay. Sí. Y a ayudarlos a todos a que puedan encontrar una familia. Y ahí es como una paz, como que ya tu trabajo no es un trabajo, sino que es tu vocación, es tu estilo de vida, porque encima vos trabajás de cumplir tu propósito. Es genial. Wow. Pero otra de las estrategias que aprendemos, por ejemplo, para no decir tantas, ¿verdad?, es el aprendizaje de la solución de conflictos. Pero de solucionar de manera efectiva, porque los chicos no saben manejar este tipo de conflictos y cómo hacerlo de una forma saludable porque no están preparados por las vivencias que tuvieron. Y si yo quiero que el día de mañana mis hijos tengan éxito en la vida adulta, que tengan relaciones sanas con otras personas, tienen que aprender a manejar los conflictos, a hablar
a exponer un problema, por ejemplo, a poder marcar ciertos límites, a poder hablar desde la emoción y generar otra vez después una responsabilidad afectiva en la otra persona y ahí empezar a construir las relaciones, ¿verdad? Sí. De que no son fáciles las relaciones, se trabajan, se construyen, Sí. hay que negociar muchas veces, ¿verdad? Sí. Y a veces les cuesta negociar a ellos, porque vos te encontrás con obviamente otra persona que también tiene sus heridas, también tiene su pasado, vamos a decirle, y a veces te sentís por cosas que ni siquiera eran a propósito, pero vos sentís que te las hacen a propósito. O te sentís rechazada, no sentís que entras en un lugar y ahí ya te vas alejando, te quedas sola, te aislás y no tenés amigos, o no podés entablar una relación con una persona sana, cambias constantemente. Y todo eso uno lo va trabajando, ¿verdad? Con el apoyo de la familia, supuesto. Sí, escuchándote con todo eso, creo que podemos decir que dos de las bases de la resiliencia, queriendo o no, tienen que ver mucho con el sentido de identidad y de propósito, ¿verdad? Identidad de quién soy yo, que soy hijo, y propósito de para qué estoy acá y qué puedo hacer en esta tierra. Y quieren cerrar pensando que eso es muy importante en la familia acá en la tierra, pero también involucra a Dios, ¿verdad? Es imposible tenemos una identidad aquí en la tierra sin tener la identidad de hijos de Dios, y tenemos un propósito de por qué estoy acá sin entender que muchas veces Dios tiene un propósito para nosotros que, así como decís en tu testimonio, tal vez no es el que soñamos, pero que nos trae un propósito, una resiliencia que nos va subiendo así por los poros, por la piel, y nos ayuda a pasar por situaciones difíciles, no solo por pasar, sino para mejorar nuestra vida, transformar nuestro carácter y también transformar el mundo, ¿verdad? La sociedad. Y pensando un poco en eso, en cómo Dios provee todo lo que involucra la resiliencia y también cómo Él puede bendecir y dar fuerza a las familias, ¿vos te animarías a dejar un último mensajito así de ánimo para las familias, padres, profesionales que están involucrados con los niños y adolescentes que están con dificultad en esa área? O sea, ¿cómo podemos pedir esa ayuda de Dios? Dar un ejemplo de cómo Él ya dijiste, ¿verdad? Cómo Él te ayudó, o sea, darles una palabra de ánimo para eso. Bueno, primero que nada, que no están solos y que que ustedes como cuidadores son lo único realmente que tienen los niños, los adolescentes, y que ustedes son la persona de más confianza, más cercana a ellos, y que no evadan los temas, que no evadan los problemas, o cuando surgen detonantes y se arman crisis, hablar de esas crisis, ¿no? Hablar de la emoción que genera, escuchar la historia del niño, porque muchas familias saben que son hijos adoptados, pero no conocen lo que ellos vivieron antes de llegar a esta familia. Y hasta que eso no suceda, hasta que ese niño no se sienta en esa confianza de poder abrirse y contar, ¿sabes qué, mamá? Viví esto y me sentí de tal forma. No podemos pasar a ese siguiente paso de empezar a sanar, ¿verdad? Y entender, ¿verdad?, que la resiliencia es un proceso que, bien o mal, todos pasamos por un proceso de resiliencia, quizás más pequeños, quizás no tan al nivel de profundidad que de estos niños, pero que nos pongamos en el lugar de ellos, que seamos empáticos, que no nos pongamos en una posición de autoritarismo, de yo no sé, yo no viví, ¿verdad? Entonces, sino más bien tratar de empatizar con ellos, tratar de ponerse en la piel de ellos, de qué es estar de casa en casa, saber que no perteneces a ningún lugar, y entender, ¿verdad?, que hay que tener expectativas adecuadas a las del niño que tenemos en nuestra casa. Porque puede surgir la comparación, ¿verdad? Y no es lo mismo. Pero que tenemos muchas oportunidades de que nuestros chicos tengan una vida de éxito, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a aprender y a buscar algo diferente para ellos. Y que nosotros llevemos una visión, una mirada más positiva, más esperanzadora para ellos que destructiva.